2020 pasará a la historia como uno de los peores años de la historia de la humanidad. Las noticias no dejan de informar cómo el número de fallecidos y de enfermos sigue aumentando. Pero no son cifras, son personas, son familias y son historias reales. Nuestra única esperanza son las vacunas. Deseamos que ellas pongan fin a esta horrible pesadilla y que pronto podamos recuperar aquella antigua normalidad que ahora tanto apreciamos. Deseamos disfrutar de la vida sin miedos, sin restricciones y con auténtica libertad. Existe un gran paralelismo entre esta pandemia y la verdadera historia de la Navidad. Digo verdadera historia de la Navidad porque todos conocemos esa parte de la historia de la Navidad que nos habla del pesebre de Belén, de José, de María, del niño bebé, de los ángeles y de los pastores. Pero la verdadera historia de la Navidad comenzó mucho tiempo atrás. Todo comienza cuando Dios crea el universo. Todo lo que Él hizo era bueno en gran manera, de hecho era perfecto. La humanidad gozaba de auténtica libertad, de justicia, de paz y de una comunión plena y de confianza con Dios y con el prójimo. Pero no pasó mucho tiempo hasta que el virus del pecado entró en el mundo. En el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, nos dice que ya los primeros hombres, Adán y Eva, dieron la espalda a Dios, se rebelaron contra Él y toda la humanidad quedó catapultada hacia el pecado. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 3:23 que todos los seres humanos sin excepción somos pecadores y las consecuencias son terribles. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios nos enseña que la muerte, cuando está relacionada con el pecado, no se refiere solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Las consecuencias del coronavirus son terribles porque producen la muerte física. Pero el virus del pecado va más allá de ello, porque produce la muerte física y la muerte espiritual. Las consecuencias son eternas. La muerte física, la muerte espiritual, la injusticia, el mal, el pecado, las relaciones rotas, todo esto son consecuencias del pecado. Y durante miles de años la humanidad ha procurado encontrar una solución real a este problema, pero no ha encontrado una vacuna 100% efectiva y 100% real. A veces hemos tenido la falsa esperanza de que la solución a este problema se encontraba en determinados servicios sociales, en determinadas acciones políticas, y sin menoscabar la importancia de estas cosas, la realidad es que nada de esto ha conseguido solucionar de raíz el problema del pecado. El problema del pecado nos supera. Los esfuerzos humanos por solucionar este problema son comparables a aquel que pone una tirita o un parche a un enfermo de cáncer. Lo que necesitamos es a un buen cirujano, capaz de decirnos la verdad, que estamos enfermos, y que sea capaz de llevar a cabo una cirugía precisa en nuestros corazones. La Navidad constituye un motivo de celebración porque aquel niño que nació en Belén, Jesucristo, Dios hecho hombre, es ese cirujano que nuestros corazones necesitan. Él es la vacuna real y efectiva al problema del pecado. La noticia de la vacuna contra el coronavirus ha supuesto un motivo de esperanza para el mundo. Si hoy nos comunicaran que hay una cura real y 100% efectiva contra este virus y que es accesible en 48 horas para todo el mundo y que produce una inmunidad de por vida y es totalmente gratuita, imaginaos el motivo de esperanza que esto supondría para el mundo. Pues hace 2000 años, en Belén, con el nacimiento de este niño, Jesús, recibimos una noticia mucho más grande. El Salvador venía al mundo. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos tú y yo, entre aquellos perdidos. Y Él no vino solo para nacer, Él vino para vivir una vida perfecta. La Biblia enseña que Él llevó una vida absolutamente sin pecado. ¿Y de qué nos sirve a nosotros que Jesús llevara una vida perfecta y sin pecado? El apóstol San Pablo responde a ello en 1 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que está sucediendo aquí es un intercambio. Jesús tomó nuestro lugar. En la cruz del Calvario Él estaba cargando nuestros pecados y pagando el castigo que estos merecían. Él asumió nuestra condena. Y esto demuestra su amor. Su vida perfecta delante de Dios fue puesta en nuestra cuenta. Cristo no solo pagó por el pecado que nosotros teníamos que haber pagado, sino que nos dio también un regalo que no merecíamos. Nos dio la reconciliación con Él, la libertad del poder del pecado y el acceso a la vida eterna. Porque Jesús no solo murió, también resucitó al tercer día, demostrando así su victoria final sobre los efectos del virus del pecado. La muerte no pudo retenerle, y en su victoria, todos los que crean obtendrán con Él la victoria. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Él murió para que tú y yo vivamos. Esa es la verdadera historia de la Navidad.
y este constituye un motivo de gozo y de alegría y de esperanza para el hombre. Su salvación es 100% efectiva, 100% segura. Y además es gratis para nosotros, porque Él ya pagó un alto precio por ella, pagó con su propia sangre. Con razón, aquel ángel comunicó a los pastores que esta era una noticia de gran gozo. Quienes abrazan a Jesús por la fe podrán disfrutar de la antigua normalidad del Edén, cuando los hombres disfrutaban de una relación libre y sin pecado con Dios y con el prójimo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Feliz Navidad!